Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Gracias a Dios por un día más de vida. Y quiero esta mañana continuar con nuestra serie. Estamos estudiando verdaderos discípulos. El domingo anterior que hice uso de la palabra, les hablé acerca de cómo podemos alcanzar a otros en nuestro entorno, sin necesidad de hacer tanto ruido, sin necesidad de tener tanto conocimiento. El tema del domingo pasado fue acerca del testimonio. Solo ve y habla, solo ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 28 para recordar la gran comisión que estamos estudiando, que es la base de nuestros estudios todos estos domingos. Y yo quiero invitarle que una vez que usted lo encuentre, una vez más, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, versículos 19 y 20, Evangelio según Mateo, versículos 19, 20, Mateo 28. Vamos a leer esta porción todos juntos y dice así, leamos. Por tanto, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles amén. Entonces, hoy voy a comenzar a hablar acerca de ser y hacer discípulos. Voy a hablar acerca de que tenemos que ser y tenemos que hacer discípulos. La palabra discípulos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es donde aparece. En el Antiguo Testamento no aparece esta palabra, discípulos. Esta es una palabra que aparece solamente en el Nuevo Testamento y precisamente en el Evangelio de Jesús. Y lo dice Mateo, y lo dice Marcos, y lo dice Lucas, y lo dice Juan. Ahora, fíjese usted qué interesante que la palabra discípulo aparece 292 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece más veces que la palabra cristiano, que la palabra iglesia. Aparece discípulos 292 veces. ¿Qué es lo que el Señor manda a la iglesia? Te manda a ti. La palabra de Dios dice, por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos. Pero antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Y en estos domingos vamos a hablar para poder ser y hacer discípulos de las 3 C. La tercera letra del abecedario. A, B, C. Vamos a hablar de las 3 C. La primera C, para poder ser y hacer discípulos, la primera C tiene que ser con la conversión. Hechos capítulo 9. Quiero que usted vea conmigo Hechos capítulo 9. Y si usted busca en el título del capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿de qué habla? ¿Cuál es el título de ese capítulo en su Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Conversión ¿de quién? De Saulo. Saulo es el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento para poder entender lo que es ser y hacer discípulos. Y voy a hablar de las 3 C. La primera, que tiene que ver con la conversión.
La segunda C, que tiene que ver con el compromiso. Quiero que vea conmigo Hechos capítulo 22. Porque esto va a ser lo que usted y yo vamos a aprender del apóstol Pablo. Hechos 22, versículo 15. Dice Hechos 22, versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, noten ustedes que en el libro de los Hechos, el capítulo 9, la Biblia nos cuenta, Lucas nos está contando de cómo sucede la conversión de Saulo. En el capítulo 22, usted va a encontrar en el pasaje del 6 al 16, Hechos 22, 6 al 16, que ahora Pablo está contando cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él. ¿Sí se da cuenta de eso? Primero Lucas está contándole a la iglesia y a usted y a mí cómo el apóstol Pablo, llamado Saulo, en Hechos 9, cómo fue su conversión. Después, en el 22, versículo 9, Pablo él mismo está contando cómo fue su conversión. Y dice la palabra de Dios que Ananías, versículo 12, dice que Ananías le dice a él: serás testigo suyo, ¿a quién? A todos los hombres de lo que has visto y oído. Para eso se requería un compromiso. Ahora, ¿quiere usted saber por qué? Le cuento. Todavía no estamos hablando de la primera C, nada más les estoy poniendo el panorama de lo que vamos a estudiar. Resulta que ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, aparece un hombre piadoso llamado Esteban. ¿Recuerdan de Esteban? Este hombre piadoso conoció al Señor y saben que lo querían matar simple y sencillamente porque él anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y no solamente anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios, sino que adoraba a Jesús, quien había resucitado de entre los muertos. Y para los judíos, ellos no aceptaban adorar a nadie que no fuera Dios Jehová de los ejércitos. Ellos decían que Jesús era un blasfemo porque Jesús decía en Lucas 6, si usted puede ver su Biblia, en Lucas 6 dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. Y el Padre y yo, uno somos. Y nadie viene al Padre. Miren, los judíos aborrecían a Jesús porque decían: este hombre está contra la ley. Moisés dice: al Señor tu Dios, solamente a Él, y no te inclinarás a imagen, ni semejanza, ni a hombre, ni a animal, ni cosa creada. Y ellos aborrecían a Jesús porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Y cuando Satanás lo lleva al templo y lo pone ahí y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto yo les digo: id, ¿y qué? Y haced discípulos. Ahora los estoy mandando yo a que se multipliquen. Eso es lo que Esteban creyó. Esteban creyó en que Jesús era el Hijo de Dios, y Esteban creyó en que tenía que multiplicarse anunciando el Evangelio. Entonces en Hechos 6 dice la palabra de Dios que Esteban fue sacado y delante de las personas fue apedreado hasta morir. Quiere decir
que declararse discípulo de Jesús equivalía ¿a qué? A la muerte. Por eso Pedro lo negó en 3 ocasiones. Pedro tenía temor de la muerte. Pedro tenía temor de ir a la cruz. Pedro le había dicho a Jesús: te seguiré si es necesario. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento de comprometerse con Jesús, entonces él dijo: yo no lo conozco. 3 veces. Y cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, él supo que había roto su compromiso con Dios. ¿Cuál había sido el compromiso? Te seguiré hasta la muerte. Y Pablo está relatando su conversión, y Ananías dice: me dijo, tú serás testigo suyo, de Jesús, a los hombres, de lo que has visto y oído. Y bueno, termino. Esteban fue apedreado, fue muerto, y ¿saben quién estaba al pie de Esteban? Pablo. Quizás Pablo era el que estaba dirigiendo toda la cantidad de pedradas que estaba recibiendo Esteban. ¿Qué sabía Pablo que le esperaba a él? Lo mismo. Lo mismo. Por eso usted, cuando estudie Hechos 22, el versículo 15, serás testigo suyo a los hombres. Pablo está diciendo: mi compromiso ahora viene después de mi conversión. Entonces, para ser y hacer discípulos se requieren las 3 C. La primera, ¿cuál es? Conversión. ¿Y la segunda? Nomás Cintia está en el mensaje. ¿Cuál es la segunda? Compromiso. Para poder ser y hacer discípulos, tengo que entender yo que debo de convertirme y después tengo que comprometerme. Pero ahí no termina todo. Quiero que ustedes vayan conmigo a Hechos 26. Versículo 12 al 18. ¿Cuál es el tema de ese párrafo? Pablo, ¿qué? Relata. Miren cómo es que usted no tiene que hacer más que contar cómo encontró a Cristo. No tiene que hacer más. Pablo nuevamente relata su conversión, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que todo lo que el Señor le dice está en el versículo 16. Estoy en Hechos 26. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te ¿qué? ¿A quienes ahora te qué? Te envío. Ok, ahí está la otra C. Y usted va a decir: hermano, empieza con E, envío. Comisión. Conversión, compromiso y comisión. Para poder hacer discípulos, primero hay que entender estas 3 C. Me tengo que convertir, me tengo que comprometer con Dios, y después seré comisionado por Dios para ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Esto es lo que vamos a estudiar en estos domingos, cómo estas 3 C son importantes, y el objetivo, hermanos, de esta enseñanza es para que usted se multiplique, porque el Señor nos hará cuentas. ¿De qué nos hará cuentas? ¿De cuántas veces vinimos a la iglesia? ¿De cuántos cultos asistimos? ¿De cuántos cantos nos aprendimos? No, mis hermanos. El Señor dice que Él nos va a hacer cuentas de la gran comisión. ¿Cuántos discípulos hicimos? Y si usted no ha hecho ningún discípulo,
debería estar pensando seriamente en qué cuentas le va a entregar al Señor. Regresemos a Hechos capítulo 9. Y quiero invitarle a que pongamos ahora toda nuestra atención en lo que está narrando Lucas en el capítulo 9 de Hechos. No voy a hacer toda la lectura, usted la puede hacer en su casa, pero dice la palabra de Dios que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, me voy a detener ahí. Como usted ya conoce la historia, las preguntas que yo le puedo hacer y las respuestas que vamos a tener nos van a dar claridad de cómo necesita la persona entender la conversión, porque vamos a comenzar con la primera C. Recuerden que esta mañana estamos hablando de cómo ser y cómo hacer discípulos. Tenemos que empezar primero por la conversión. Yo les pregunto a ustedes, ¿Saulo en este momento es una persona que conoce de Jesús? Sí, pero a su manera. ¿Saulo es una persona que ha visto los milagros de Jesús? Sí. ¿Saulo es una persona que conoce la palabra de Dios? Sí. ¿Saulo es una persona que había visto y oído todo lo que Jesús había enseñado? Sí. Lo que significa, hermanos, que convertirse no necesariamente se entiende por una persona que conoce a Jesús, una persona que ha oído la palabra de Dios y una persona que ha visto los milagros de Dios. Una persona que asiste a la congregación no necesariamente puede ser un convertido. Saulo era uno de ellos. Los historiadores incluso aseguran que Pablo estuvo presente cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Que Pablo fue uno de los que miró cómo Juan bautizaba lleno de la gracia y del poder de Dios a todas las personas ahí en el río. Pablo miraba. Pablo conocía el testimonio de Jesús porque él era un fariseo enseñado en la ley de Moisés. Y miren, no cualquier fariseo. Él dice allá en la carta a los Corintios, fariseo de fariseos. O sea, si alguien se sabía la ley, era Pablo. Pablo era una persona perfectamente preparada en las cosas de Dios. Y yo le pregunto a usted, seguramente Pablo miró la crucifixión de Jesús. Sí. Seguramente Pablo miró que bajaron a Jesús muerto de la cruz. Sí. Seguramente Pablo vio dónde pusieron a Jesús. Sí. Y seguramente Pablo conoció y supo que Jesús había sido ¿qué? Resucitado. Entonces, ¿saben qué? Pues es el hermano Pablo. Pero esa no es la conversión. Y ahí es donde muchas veces equivocamos, hermanos, porque no podemos hacer discípulos si no hemos nacido de nuevo. Y esa es la conversión. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, en Hechos 9, yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Pablo? Bueno, Saulo, ¿qué está haciendo? Está persiguiendo a Dios. Él está intentando perseguir a Dios. Lo que significa, hermanos, que aunque Pablo tiene todo el conocimiento de la ley, de la palabra, de Jesús, de los milagros, conocía a los cristianos perfectamente, pero Pablo no era un nacido de nuevo. Porque usted va a encontrar mucha gente que cuando usted le hable de Dios le va a decir: sí, yo conozco.
Yo te he leído la Biblia 3 veces completa, de principio a fin. No, yo te sé decir qué dice Juan 3:16. No, yo te sé decir, y usted va a decir, ay, me topé con un hermano. Tenga cuidado. Si en ese momento usted se pone a hablar con Pablo, Pablo le podía recitar claramente porciones de la palabra de Dios, de los salmos, de los profetas. Pablo había aprendido y memorizado, pero estaba persiguiendo a Dios. Ahora, este perseguir a Dios, ¿qué representa? Este perseguir a Dios representa, hermanos, ir contra Dios. Y si usted ha escuchado el Evangelio, y si usted ha escuchado nuestra condición, en Génesis 3 dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios, se rebelaron contra Dios, fueron en contra de Dios y Dios los expulsó del huerto. Por eso cobra vida cuando leemos el libro que es llamado Palabra de Dios en toda su extensión, que la gente conocía de Dios, sabía de Dios, pero no querían obedecer a Dios, iban en contra de Dios, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y seguramente una persona que ha nacido de nuevo se encontraba en esa condición, haciendo lo malo. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que fue confrontado por una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, note usted, ¿conocía Saulo, el hombre que estoy leyendo aquí, conocía a Jesús? Sí. ¿Por qué cuando escucha la voz no sabe que es Jesús? ¿Quién eres, Señor? Dígame usted, ¿le hace eco en su mente aquellas palabras que dijo el Señor? Mis ovejas conocen mi voz. Pregunto, ¿Saulo era oveja del Señor? ¿Quién eres, Señor? Pero para decir quién eres, Señor, pasó algo significativo en el versículo 4. Dice, cayendo en tierra. Hermanos, una de las cosas que se necesita para la conversión es que deben de ser destruidos, derribados todos los argumentos que nosotros tenemos para podernos enfrentar a Dios. Pablo tenía que ser destruido y derribado en todos sus argumentos para tener un encuentro con Dios. Pongo una marca ahí en Hechos y vámonos al Génesis para explicar un poco mejor esto que le estoy diciendo a usted. Ahí ponga la marca y vámonos al libro de Génesis. Capítulo 3. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. Habían desobedecido, había entrado el pecado, la maldad. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ok, ahora, el argumento del hombre es no enfrentarse ¿a quién? A Dios.
Y dice, el hombre estaba desnudo y me escondí. Le responde Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y ¿qué? ¿Cuáles son los argumentos de Adán aquí para no enfrentarse a Dios? Los mismos que tenemos nosotros con Dios. Los mismos argumentos. Evadimos enfrentarnos a Dios porque Dios es justo y recto. Y no te puedes enfrentar a Dios porque tienes miedo de que Dios, que conoce el corazón, cantamos hace un momento, tú solo miras ¿qué? El corazón. ¿Qué está mirando de nosotros Dios? El corazón. Lo que tú le quieras decir no lo puedes engañar. Y Dios tiene que derribar nuestros argumentos, porque siempre nosotros hemos de poner argumentos, y el primer argumento que pone Adán es, estaba desnudo. Argumento número 2, tuve miedo y me escondí. Argumento número 3, la mujer que me diste por esposa me dijo, come chiquito, y comí. Cuando Pablo cae a tierra, es avergonzado por Dios y le derriba cualquier argumento que Pablo pudiera tener. Para que suceda la conversión, hermanos, tenemos que ser enfrentados a todos nuestros argumentos. Y el Señor te va a decir, eres pecador. ¿Y tú qué vas a decir? No es cierto. Eres pecador. Y tú vas a decir, no, pero yo vivo bien. Yo no tengo pleito con nadie. En la cuadra no me meto con ningún vecino. Hago cosas buenas. Voy a la iglesia. Yo no le robo ni un peso a nadie. Yo no maldigo a nadie. Soy obediente. Y son los argumentos para no enfrentarnos ¿a quién? A Dios. Y aquel hombre que se puso a la par de Jesús y le dijo, te seguiré a donde quiera que tú vayas, y se voltea el Señor y le dijo, está bien, mira, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y aquí te espero. Y corriendo fue, ¿verdad? El otro se acercó y le dijo, maestro, bueno, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, ven, sígueme. Ay, pero es que tengo un problemita, deja que entierre a mis padres. Siempre el hombre va a justificar su vida delante de Dios, intentar querer argumentarle a Dios cuando Dios se va a enfrentar contigo. Y por eso cuando Pablo es confrontado con Dios, lo primero que es derribado, cae a tierra. En posición de estar en tierra significa estar rendido, acorralado, en el suelo. El orgullo está representado por la persona que está de pie, arriba, fuerte. El humillado en el suelo, tirado, caído, agachado. Ahí está Pablo. Dios derribando todo argumento. Y voy al libro de los Hechos, regresemos, le dije que nada más pusieran una marca ahí en lo que íbamos. Y dice la palabra de Dios que cayendo en tierra le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rendición total. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá
lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo, ¿qué pasó? ¿Se pararon qué? Oyendo a la verdad la voz más. Okay. Estamos hablando de la conversión. No se olviden que estamos hablando de la conversión. Ahora aquí hay otra situación. Hay gente que va acompañando a Saulo, porque Saulo es un líder religioso que perseguía y sacaba a los creyentes para matarlos. Hay una gente que va alrededor y que conocen de Saulo quién era. La sorpresa para los que están con Saulo, ¿cuál es? ¿Saulo se rendía? ¿Saulo era humilde? ¿Saulo era el que decía, sí, Señor, lo que tú quieras que yo haga? Están viendo a otra persona, a una persona orgullosa, a una persona soberbia, a una persona altanera, la están viendo ¿qué? Doblegada. Ese es el poder de Dios. Y la gente que está alrededor, ¿qué está? Está viendo. No pueden ver nada, solo están escuchando, dice la palabra. No pueden ellos ver nada, pero están viendo que hay una persona que está siendo humillada. Y corderito, ovejita, hombre bueno que ellos no conocían. Y entonces usted puede ver la vida suya, quizás a través de la vida de Pablo. La conversión precisamente, hermanos, es que una vez que Dios derriba todos tus argumentos y Dios destruye todos tus argumentos, cuando la persona entra en proceso de conversión, la persona se acerca a Dios y como aquel hombre que se puso hasta atrás allá en la sinagoga, en el templo y decía, Señor, no soy digno de levantar la mirada, soy pecador, sé propicio a mí. Pero el fariseo decía, ay Señor, te agradezco que no soy como aquel que está allá, pobrecito pecador. Y el otro estaba acá atrás, rendido, compungido, se sentía miserable, no quiso entrar hasta el primer lugar, pero el otro se sentía glorioso, afortunado, grandioso, fuerte, soberbio. Y ponga una marca ahí y lo voy a llevar al libro de Daniel. Estamos hablando de la conversión. Y si usted no se ha convertido al Señor, esta mañana yo le invito a que usted busque a Dios. Daniel 4, libro del profeta Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones que moran en la tierra, paz, ¿os qué? Otra vez, versículo 1, lea conmigo. ¿Qué dice? Nabucodonosor, paz, o sea, multiplicada. ¿Quién está hablando? Ahora, le está diciendo a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las naciones, ahí les va. Y usted está diciendo, el hermano Nabu ya va a hablar, porque mire lo que dice, versículo 2. Conviene que yo les declare las siguientes señales y milagros que el Dios Altísimo, ¿qué? Y en ese momento usted dice que nos cuente su testimonio, el hermano. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación, ¿en qué? Y ya usted cayó rendido a los pies del hermano Nabucodonosor. Que dirija la alabanza al hermano. ¿Qué les dije hace un momento? Conocimiento de Biblia, tiempo de conocer a Jesús
Hablar las cosas de Dios no es sinónimo de conversión. Ver milagros, experimentar milagros, ser sanado por el Señor no es sinónimo de ser hijo de Dios. Lo que Nabucodonosor está diciendo es una verdad, una sola verdad. Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno. Su señorío de generación en generación. Miren, este hombre está declarando los atributos de Dios que no tiene ningún ser sobre la tierra. Pero dijimos que el proceso o en el proceso de conversión, Dios está mirando ¿qué? El corazón. Ahora, vean lo que dice. Estoy más adelante. En Daniel capítulo 4 dice la palabra de Dios, versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y les sea dado corazón de ¿qué? Y pasen sobre él 7 tiempos. Esto que está mirando el rey dice, no entiendo cómo que el corazón de un hombre pase a ser el corazón de bestia. Ya sé, es el cuento de la bella y la bestia, ¿no? Dice la palabra de Dios, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Dónde quedó el hermano Nabucodonosor? Ya lo perdimos. Aquel que dijo Dios grande, Dios fuerte, sempiterno, maravilloso, ahora se está echando las flores él. Y él dice, esto no puede ser, rechazo. No puedo aceptar esto. Yo construí esta gran Babilonia, hice este palacio, este gran palacio, para que la gente vea mi poder, para que la gente vea mi gloria, para que la gente vea mi majestad. Miren, las palabras de Nabucodonosor estaban alineadas con Dios, pero el corazón estaba igual que Pablo, contra de Dios. Y recuerden que Dios no mira lo que tú miras. Dios mira ¿qué? Corazón. Y para poder entender la conversión, hay que pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Les figura algo, hermanos? Pablo, una voz del cielo. Nabucodonosor, una voz del cielo. Así te dice rey Nabucodonosor, el reino y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán a ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa sentencia de hasta que reconozcas quiere decir que su corazón perseguía a Dios, iba contra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en la misma hora se cumplió la palabra y fue echado de entre los hombres y comía hierba como ¿quiénes? Ahora, ¿quiénes están viendo, hermanos, todo esto? Los súbditos, la gente del palacio, los amigos del rey. Dijeron, pobrecito, híjole, qué bárbaro. ¿Dejó de ser rey? No. Pero ahora estaba convertido ¿en qué? En un animal, una bestia en el campo. 7 tiempos.
Pablo, el gran orgulloso Pablo, el gran hombre Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que asesinó a Esteban, el que asesinó a cientos de cristianos, el hombre que no pedía permiso para nada, él decía: yo soy y entro porque soy romano, porque soy fariseo, porque estoy defendiendo la ley de Moisés. Y él mataba y hacía y despedazaba, y de repente aquellos hombres lo ven diciendo: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, la conversión no es interna solamente. La conversión es externa. La gente puede notar que nosotros estamos en un proceso de conversión. Si usted no cambió de su vida vieja a la vida nueva y la gente no notó en usted ningún cambio, hágase la pregunta si realmente ha sido confrontado con el poder de Dios. Porque el poder de Dios despedaza nuestra vida vieja, la pulveriza, la destruye. Y aquel que intenta ponerse contra de Dios, Dios lo humilla y lo despedaza. ¿Hasta qué punto? Dice la palabra de Dios, versículo 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿y qué? Y mi razón me fue devuelta. Y ahora sí, hermanos, corderito. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es que ahora Nabucodonosor tiene una transformación, un cambio. Dejó de ser ese rey soberbio, orgulloso, vanidoso. Vivió como un animal y ahora es diferente. Dice el versículo 36: me fue devuelta mi razón, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son y sus caminos justos. Y subraya esta palabra: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa es la conversión. ¿Quién está alrededor de él otra vez? La gente. ¿Y qué decía la gente? Este era el rey que vivía como animal. Este era el rey que se revolcaba allá en el pasto y tragaba hierba. Este era el rey que se mojaba allá a la hora de la lluvia y vivía como cualquier animal. Este es el rey que no valía nada. Y mírenlo ahora. El pastor cuenta una historia de un hombre que venía al templo. Tenía un puesto, un negocio en el mercado. Y su pasión y su deleite era el alcohol. Y los fines de semana se traducían en días de fiesta, en días de alcohol. Y llegaba el viernes, el sábado y el domingo, y los amigos al término de la jornada del trabajo ya lo estaban esperando para irse a tomar el alcohol, jugar y desperdiciar todo lo ganado. Y él pasaba por esa calle, Esteban Vaca Calderón. Y un día alguien le habló del Señor. Y él conoció de Dios. Y lo primero que Dios le puso en su corazón fue dejar el alcohol. Y entonces el primer viernes de la primera semana de conocer al Señor, cerró su negocio antes y toda la gente sorprendida. ¿Y por qué cerró antes? Y él cerró antes para que no lo invitaran al juego y al alcohol.
Por primera vez llegó a su casa con todo el mandado que la casa se ocupaba. Por primera vez el fin de semana sacó a pasear a su familia, aunque sea al jardín. Y todos, ¿cómo estaban? Y los amigos le decían, oye, ¿te estás yendo? Sí, es que he estado ocupado, pero que mira que la jugada, que ya luego. Pero un día, él les dijo lo que Dios había hecho en su vida. Porque su familia también estaba sorprendido. Al año, platica el pastor, dice al año, este hermano que por años había caminado a pie, se compró un carrito viejito. Y en la casa su familia dijeron, ya mi papá desde que se volvió aleluya, hasta carro compró. La gente que estaba alrededor, hermanos, mira tu conversión. No necesitas decir quién eras y quién eres. La gente que está a tu alrededor, Dios la pone para que mire tu conversión y dicen, verdaderamente, este es un cristiano, este es un hijo de Dios. Hechos 9, estamos hablando de la conversión. Y estamos hablando de lo que Dios hace. Entonces Saulo, estoy en Hechos 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué? No veía a nadie. Estaba ciego. Llevándole por la mano, le metieron ¿en dónde? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Algunos eruditos de la palabra de Dios hacen mención de este tiempo de Pablo como la señal que el Señor Jesús les dijo que pasaría sobre el Hijo del Hombre. Este templo será destruido y en 3 días será edificado. Mas ellos no entendieron. La señal de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre y aunque la Biblia no da claridad sobre esta teología que estoy mencionando, es un proceso que Dios hace con Pablo. 3 días lo tiene sufriendo, derrotado, humillado, al grado de que para poder moverse lo tenían que llevar de la mano. Es el tiempo del sacrificio, del perdón, del arrepentimiento, de la reflexión, del dolor, de la tristeza. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió. Quiero que leamos todos juntos el versículo 10. Abra su Biblia o vea en la pantalla y leamos todos juntos qué dice. Había entonces en Damasco versículo 11, leamos. Y el Señor le dijo: ahora, hasta ahí. ¿Qué estamos estudiando nosotros en la Biblia? La Gran Comisión. Pero estamos viendo que en su primera parte, para poder ser discípulo y llegar a ser discípulos, para cumplir la Gran Comisión, tenemos que pasar por el proceso de ¿qué? De conversión.
Pero ese proceso de conversión siempre va a intervenir alguien que el Señor va a poner para que la persona vaya a los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a regalar 20 segundos. Piense en usted quién le habló de Jesús a usted. Ya le regalé 20 segundos. Es la persona que Dios usó para que usted escuchara el mensaje de Dios. Paréntesis, por cierto, si algún día lo ve o todavía lo conoce, dele las gracias y dile, gracias que un día me hablaste de Dios. Ananías está, hermanos, en otro canal. Ananías está en otro lugar. Ananías está de buen cristiano. Ananías está pacífico como cualquiera de ustedes. Ananías no tiene problemas con nadie. Y de repente se le aparece el Señor. Y recuerdan que les dije en la enseñanza pasada que compartí con ustedes. El Señor se le apareció a Felipe y le dijo, anda, ve a buscar una persona. Pedro y Juan iban al templo y un hombre se les puso y les pidió dinero y Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ananías está como cualquiera de nosotros en su comodidad y de repente Ananías recibe una visión de parte de Dios y le dice por su nombre, Ananías. Y él le respondió, ¿qué le respondió? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado ¿qué? Porque he aquí él ora. ¿Se acuerdan de Hechos 22? Que Pablo está relatando su conversión y está diciéndoles, ahora yo tengo que ser testigo y sufrir hasta la muerte. En ese momento, Ananías cuando le dice, ve y háblale a Saulo, yo creo que Ananías tembló de miedo. Porque conocían que Saulo perseguía y mataba a los creyentes. Señor, ¿a mí? Señor, ¿de verdad? ¿A mí? Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que ¿qué? El Señor le dijo, ve. Ahora viene las letras T, C, la comisión, ve. Noten ustedes cómo se va repitiendo una y otra vez la gran comisión de Jesús en la vida de las personas. Ananías era un creyente convertido. Ananías recibe un llamado de Dios para mirar su compromiso. ¿Qué tanto estás comprometido conmigo, Ananías? Y finalmente Dios lo comisiona y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, el versículo 17 cierra este tiempo de conversión. Ananías entra en la casa y poniendo sobre él las manos dijo,
hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, subraya la palabra, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Un discípulo haciendo discípulos. Y uno que se está convirtiendo, que después va a ser ¿qué? Discípulos. Ananías, como hijo de Dios, tenía las 3 C: convertido, comprometido y comisionado. Y ahora Ananías llega y le dice: esto es lo que Dios me dijo que hiciera contigo, y ahora ve y haz tú lo que Dios dice que debes hacer. Versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué pasó? Ahora, nada es casualidad en la Biblia, hermanos. Por eso estudiar la palabra de Dios es hermoso, y sobre todo cuando podemos entender y asimilar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mateo 28 dice: por tanto, id, ¿y qué? Y después de hacer discípulos, ¿qué dice? ¿Notan que viene el orden de Dios? Para poder hacer discípulos, ¿qué tiene que tener la persona primero? Conversión. Ese es el orden de Dios. Pablo está siendo convertido. Felipe está con el etíope y el etíope está siendo convertido. Ninguna persona fue bautizada si no reconoció primeramente que era pecador. Y aún Juan, que bautizaba antes de la muerte de Jesús, Juan decía: bautícense, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y antes de bajar a las aguas, Juan daba testimonio y decía: cree, yo soy el que fui enviado a preparar el camino, yo soy el que vengo detrás. No, yo soy el que vengo delante, anunciando que alguien viene detrás de mí, que ese va a bautizar no solamente con agua, sino con espíritu y con poder. Y la gente creía, y cuando la gente creía, eran bautizados. La conversión de Saulo, hermanos, nos pone a nosotros primeramente la pregunta inicial: ¿eres tú convertido del pecado? ¿Eres tú convertido de la maldad? ¿Eres tú convertido de la muerte a la vida? ¿Realmente la gente puede decir que naciste de nuevo? ¿Realmente has experimentado el nuevo nacimiento? ¿De verdad has reconocido que eres pecador? Porque si no lo has hecho, no puedes ser discípulo del Señor. Muchos le seguían, muchos le vieron hacer milagros, muchos recibieron a Jesús en sus ciudades, pero no todos creyeron, no todos aceptaron, no todos se convirtieron de su mal y de su pecado. Pablo sí. Y cuando él recobró la vista, dice la palabra de Dios, que cuando él recobró la vista, ya era una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces yo quiero preguntarte, mi hermano, ¿has nacido de nuevo? Este es un tema tan serio, hermanos, porque tal vez tú asistes a la iglesia, estás en la iglesia, conoces de Dios, sabes la palabra de Dios, pero tu vida sigue siendo nada más una vida tranquila, pero no es una vida nueva. Tal vez tu vida sea una vida de bienestar, de salud, de quietud, de paz, pero Dios no vino a darte eso. Dios vino a perdonar tu pecado y tu maldad y a decirle al Señor: nosotros
Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de reconciliarme contigo. Porque estaba muerto yo en delitos y pecados y yo no entendía y yo no comprendía, mas ahora te puedo comprender. Ahora mis ojos te ven y entiendo que soy pecador y que me avergüenzo de haber pecado delante de ti. No soy digno, pero tú sí eres digno de perdonar todo mi pecado y toda mi maldad. Y quiero nacer de nuevo. No puedo ser discípulo del Señor si no experimento el nuevo nacimiento. Porque de tal manera dice la palabra de Dios que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Eso lo hemos leído cantidad de veces, muchísimas veces. Y usted puede decir, sí, yo creo. Sí, también Satanás cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo entiendo que Jesús murió por mis pecados. Sí, también Satanás entiende y estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Sí, yo entiendo que llegará un día que pues tendremos que morir. También Satanás sabe que Él morirá, porque Él no es eterno. Sí, yo entiendo que pues ahorita estoy joven, ahorita pues tengo muchas cosas que quiero hacer y yo sé que va a llegar el momento en que ya pues voy a poner en orden mi vida. También Satanás sabe que va a llegar el momento en que estará frente al juez justo y que será lanzado al horno de fuego. Lo sabe, pero no le preocupa nada. Y así está enceguecida la mente y el corazón de muchos que no quieren el nuevo nacimiento con Jesús. Y para poder hacer discípulos, mis hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Quizás por eso a veces podemos entender que tú no tienes ningún discípulo, que nadie ha creído el nombre de Dios por ti, porque no eres capaz de relatar tu conversión. Pablo estuvo muy consciente de lo que sucedió en su vida. Y él pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podrás tú decir lo mismo? No soy yo. Jesús me perdonó, me cambió, me hizo una nueva criatura. Este Nelson, este Jorge, este Lidia, este Miguel, este quien sea. Este es un nuevo hombre, esta es una nueva mujer. Yo antes era basura. Y Pablo dijo, y lo que viví en el pasado y lo que tuve en el pasado, lo tengo por basura. Lo he perdido todo. La única manera de entender la conversión, si tú has pasado por ahí, es que perdiste todo por amor al Señor. La crucifixión del Señor Jesús, hermanos, te ofrece vida. Y debes de creer por fe. Y la fe salvadora es una fe que produce arrepentimiento. La fe salvadora es aquella fe que te pone de las tinieblas en la luz. La fe salvadora es aquella que te hace ver la vida como Dios la ve, no como tú la ves. Es aquel que puede entender que Dios está contigo y que todo lo puedes por medio de Él. Y que yo no soy digno, sin embargo el Señor tuvo misericordia y me amó. Y me dio oportunidad de ser contado hijo de Dios. Y yo puedo oír su voz y Él puede conocer mi corazón. Y yo puedo acercarme confiadamente delante del Señor y decirle, Padre, porque un día Él rescató mi vida, pagó el precio, su vida, la muerte, derramó su sangre por mí. Hermanos, para poder hacer discípulos, primero hay que ser discípulo. Y para ser discípulo tenemos que comenzar con la primera C, conversión.